No, no me pudo, indomable. Ok. am, Más que la idea de esta última charla, más que ser una charla plenaria, era construir una especie de sermón a fin de que nuestras almas y corazones sean alentados. Nosotros hemos podido ver a lo largo de este tiempo que hay un montón de cosas buenas que Dios creó, como el trabajo, la sexualidad, el placer, el entretenimiento en sí no es malo, las redes. Hemos visto que seguro estos factores o estas cosas buenas creadas por Dios se pueden convertir fácilmente en nuestros amos. Nos pueden esclavizar de tal manera que podemos estar perdiendo más de lo que nosotros lleguemos a pensar. Pueden generarnos conflictos y destrucciones familiares. Podemos llegar a perder amistades, relaciones, salud, dinero mismo. Y lo que sería peor, una fe derrotada, seca y completamente estéril, ¿verdad? Y yo creo que quizá todos estamos completamente de acuerdo en que ¿qué vamos a hacer entonces? Hay algo que debemos hacer. Si hemos sido concientizados de esto, o más aún, si quizás estamos padeciendo de estas cosas, porque escuchaba también a algunos hermanos ahora en las charlas, yo no sabía que yo padecía de estas cosas. ¿Qué entonces es lo que vamos a hacer? Es lo que viene a nuestra cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Y yo sé que para muchos que están conscientes de eso han intentado cambiar y han, digámoslo así, luchado. Y en la mayoría de veces hemos obtenido victorias a corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo se diluyen y la derrota reina más que la victoria. Y hemos intentado una y otra cosa, ¿cierto? Hemos intentado venir más a la iglesia, hacer más cursos, venir a cuanta conferencia haya. Hemos tratado de estar en grupos de rendición de cuentas, incluso hemos llegado a ir a terapia incluso para salir de esto. Y a veces parece que la gente no entiende, la gente alrededor parece que no entienden que nos estamos esforzando, pero para ellos no es suficiente. Parece que la gente entiende que nuestro problema no nos duele cuando es todo lo contrario. Cuando sí luchamos con eso, cuando nos duele, pero nos enfrentamos como a una cierta imposibilidad. Parecemos a veces como esa mujer que durante muchos años estuvo padeciendo de un flujo de sangre y había invertido absolutamente todo en doctores y ayudas y nada la podía haber ayudado. Esa mujer, quizá como algunos de nosotros, estaba ya marginada, sin esperanza, excluida del mismo pueblo de Dios. Y los líderes y pastores a veces, por no decir la mayoría de nosotros, centramos nuestro mensaje en la fuerza de voluntad, en haz esto, quiero ver que hagas esto, esfuérzate en esto, ven, ora más, ven, lee estos versículos, ven, hace aquello. Pero también en el mediano y largo plazo terminamos frustrados con los resultados que esperaríamos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se debe hacer algo o no? Yo quiero leerles una parte, de un libro que me hizo comprender por qué el evangelio es poder de Dios para la salvación. Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Y este es un libro que a veces se lo recomiendo a algunos hombres para hacer devocionales diarios. Puede leer usted un parrafito de ellos y hacer un devocional con ellos. Es un libro que se llama Manual del Evangelio para Cristianos. Yo soy una persona firmemente convencida que a un cristiano hay que evangelizarlo todos los días y a un no creyente hay que discipularlo. Nosotros necesitamos recordar continuamente el evangelio. Y la tercera pregunta, o el tercer título de este manual, dice: el poder de Dios. Así dice el señor Milton Vincent: fuera del cielo, escuche bien, fuera del cielo
el poder de Dios en su mayor densidad se encuentra dentro del Evangelio. Debe ser así, pues 2 veces la Biblia describe el Evangelio como poder de Dios. Ninguna otra cosa en todas las Escrituras es descrita de esta manera, con la excepción de la persona de Jesucristo. Tal descripción indica que el Evangelio no solo es poderoso, sino que es la entidad máxima en la cual el poder de Dios reside y cumple su obra mayor. Por cierto, el poder de Dios se ve en los volcanes en erupción, en el imaginable ardor de nuestro enorme sol y en la velocidad de una estrella recientemente descubierta, vista rayando el cielo a la velocidad de 2.5 millones de kilómetros por hora. Pero en las Escrituras, tales maravillas nunca son catalogadas como el poder de Dios. Entonces, ¿cuán poderoso deberá ser el Evangelio que merite tal título? ¿Y cuán grande salvación podría lograr en mi vida si solo la adoptara o la recibiera por fe y le diera un lugar céntrico en mis pensamientos cada día? Maravilloso, ¿verdad? Sorprendente. Esto es verdad. La Biblia no le da ningún calificativo de poderoso a otra cosa que no sea Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y su Evangelio. Además, Pablo oró en la carta de los Efesios que nuestros ojos fueran abiertos para ver 3 cosas. 1, la esperanza a la que fuimos llamados, eso está en Efesios capítulo 1, la esperanza a la que fuimos llamados, la herencia gloriosa que tenemos entre los santos, y en tercer lugar, la extraordinaria grandeza de su poder para los que creemos conforme a la grandeza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Me parece que no lo creemos. Nota que lo que Pablo está haciendo aquí es darnos noticias. Nos está informando algo que está sucediendo y que algo hizo por nosotros. Él ora que incluso se nos sean abiertos nuestros ojos para apreciar aquello que ya tenemos. Esto ya lo tienes. Como cuando a uno le dicen, mira, te tengo una herencia de $3 millones. ¿Qué tienes que hacer? No hiciste nada para esa herencia, tienes que ir a reclamarla y recibirla. En ese orden de ideas, lo que tú ya tienes es algo que simplemente tienes que recibir. Lo que fue hecho por ti, se te es anunciado para que lo recibas. Y en ese orden de ideas mi oración es la misma de Pablo. Yo anhelo que nuestros ojos sean abiertos para recibir lo que ya nos está diciendo la palabra, que es nuestro, la libertad de la esclavitud. Yo he titulado este pequeño sermón, aquel que es poderoso para socorrer. Así que quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor de esta carta, de la carta de los Hebreos, está en este pequeño trozo concluyendo
la primera parte de la carta. La componen los 2 primeros capítulos. Y en esa primera parte de la carta, capítulo 1 y lo que va hasta ahora del capítulo 2, el autor ha invitado a sus oyentes a comprender la superioridad que tiene Jesús. Jesús es aquel por quien Dios se revela. En los últimos días ahora Dios se revela a través de su Hijo, habla a través de su Hijo, aunque antes lo haya hecho por medio de los profetas y nuestros padres. Jesús es sumamente superior a cualquier agente divino, es superior a todos los ángeles que existen, porque es el Hijo de Dios. También afirma que Jesús es la misma imagen del Dios invisible, aquel que creó todo y sustenta todo lo que existe con su palabra. También afirma que Jesús es el autor de nuestra salvación, y es muy importante esta palabra autor. Eso está en el capítulo 2, no recuerdo el versículo por los afanes. Cuando se nos está hablando de que Jesús es el autor de nuestra salvación, está diciendo que es el pionero, el héroe, el que logró lo que no podíamos hacer. No es simplemente alguien que haya creado la salvación, sino que fue aquel que la logró. Logró una victoria, es un héroe, es alguien a quien podemos armarle un verdadero estandarte. Y entonces, al ser autor de nuestra salvación, es por medio de quien Dios Padre ahora lleva a sus nuevos hijos a su gloria. Gracias a lo que hizo Jesús, nosotros somos sus hijos, somos llevados a su gloria, podemos disfrutar del resplandor, como nos decía Juan José, de Dios mismo viendo a Jesús. Y no solamente somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Jesús no se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermano, son mis hermanitos. Bello, ¿verdad? Buenas noticias. Ahora, en el texto que acabamos de leer, se afirma básicamente el poder que tiene Jesús para librar, ayudar, socorrer a los suyos gracias a que participó de nuestra misma humanidad. Y eso es la noticia suficiente que necesitamos como aliciente para seguir persistiendo y luchando. Los lectores de la carta de Hebreos estaban luchando como nosotros también. Pero la lucha de ellos consistía en que los estaban persiguiendo por ser cristianos, estaban sufriendo por ser cristianos y estaban siendo tentados a volverse judíos para no padecer persecución, sufrimiento y por tanto muerte. Por eso el texto habla tanto de la palabra muerte. Están siendo tentados a, yo no quiero que me corten una cabeza por causa de Cristo, yo voy al judaísmo que por eso no me persiguen. Es básicamente eso, un poco más profundo, pero se puede explicar así. Lo sorprendente de esto es, miren que el autor de Hebreos lo que hace para dar un aliciente a los suyos es predicarles nuevamente el evangelio. Así que el principio que traspasa toda lucha, toda tentación, es el evangelio mismo. Si nosotros estamos siendo luchados por una esclavitud, digamos las cosas que acabamos de nombrar, pero hay otras esclavitudes. Ahora un hermano me hablaba, bueno, ¿y qué hay de aquellos que quizá a veces fumamos? O todavía los cigarrillos de Jamaica nos tientan. Ustedes saben cuáles son, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Parece que fueran un tabú, son más graves que los otros. No, todas las adicciones son igual de graves porque todas están en el mismo cuenco, el cuenco del pecado. Así que para estas luchas vale exactamente lo mismo el evangelio. Y yo quiero que nosotros reflexionemos acerca de 3 cosas, 3 realidades del evangelio. 3 formas de ver la encarnación de Jesús para librarnos. Se las voy a dictar de una vez para que no se me olviden. La primera es que Jesús fue encarnado para librarnos de la muerte. La segunda es que Jesús se encarnó para librarnos del pecado. Y la tercera es que Jesús se encarnó para librarnos continuamente. Jesús se encarnó para librarnos de la muerte. Jesús se encarnó para librarnos del pecado. Y Jesús se encarnó para librarnos continuamente. El versículo 14 afirma que Jesús, mírenlo ahí, participó de lo mismo que nosotros vivimos porque nosotros somos humanos. ¿Cómo así? Algo así como que ya que somos humanos, Él también se hizo humano, ¿ok? Ya que nosotros somos humanos, Él también se hizo humano. Y la razón principal es que el ser humano tiene un problema, la muerte. El ser humano tiene un problema serio. Y más que
Un problema es un amo. La muerte es la mala del paseo, el baile que nadie quiere bailar. Es la consecuencia inexorable e ineludible por nuestro pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de haber escuchado la voz de la serpiente, es decir, la voz del diablo. El diablo es el que ha sometido durante milenios a la raza humana bajo el engaño de que puede ser diosa de su propia vida. Seguir sus instintos, deseos, andar como le plazca, determinar lo que es bueno y malo, determinar cuántas horas puede pasar en un dispositivo o no, hasta cuánto puede mirar o no a una chica, cuántos límites puede pasar en el trabajo o no, cuánto puede incluso jugar con lo que es la tentación. Pero el fin de todo esto, el fin de todo este engaño no es la autorrealización, es la verdadera muerte. Es la verdadera muerte. Esa es la muerte a la que está hablando el autor de Hebreos. Es decir, esa verdadera muerte, ¿sabes cuál es? Es sufrir por una eternidad sin la vida de Dios. Esta libertad es única y maravillosa, porque quienes han creído solamente sufriremos físicamente la muerte. Simplemente moriremos las consecuencias inherentes a la caída, porque nuestros cuerpos están sujetos a corrupción. Pero no sufriremos esa muerte fatal de la que Jesús dijo será el lloro y rechinar de los dientes. La muerte entonces, según el autor de Hebreos en ese versículo 14, genera miedo. Genera un miedo. ¿Sabes cuál miedo? El miedo a enfrentar el momento donde tengamos que rendir cuentas por cómo vivimos en esta vida y saber que cuando tengamos que rendir cuentas por ese momento, seremos reprobados. Nuestra conciencia nos lo dice desde ya. No tenemos argumento de decirle a Dios, te cumplí. No tengo la forma de hacerlo. Entonces esta libertad es maravillosa. ¿Sabes una cosa? En medio de la lucha que estés viviendo, en medio de la lucha con esta cosa que te tiene esclavo, porque quisiera ya no llamarlo en términos clínicos como una adicción, es una esclavitud. En medio de esta esclavitud recuerda que Él ya te liberó primeramente del amo más poderoso que pudieras tener, Satanás, y el poder de la muerte que Él tenía. Fuiste libre de sus acusaciones que te condenaban en el momento del juicio de Dios. Jesús, hermano, a diferencia nuestra, vivió una vida perfecta y humana con todo lo que esto implica. Y gracias a su muerte, esto es lo paradójico, gracias a su muerte venció la muerte. La muerte es aquello que se requiere por nuestra vida pecadora. Pero la muerte de un justo, era justo que la muerte nos abrace. Me gusta dar un ejemplo que alguna vez me enseñó un profesor acerca de cómo es que la muerte fue destruida por un justo. Imagínate que esta es la muerte, el poder de Satanás. Ella tiene poder sobre esto. Esta es mi vida pecadora, tiene poder. Efectúa su poder de no solamente quitarme la vida física, sino de darme esa vida eterna, el sufrimiento eterno. Pero ¿qué pasa si la persona que llega a la muerte no comete pecado? El principio lógico es que va a buscar por todos lados entrar y no va a entrar y lógicamente se va a destruir. Por eso se necesitaba la muerte de un justo. Porque ella no tiene poder sobre un justo, tiene poder sobre pecadores, y tú fuiste librado de eso. Eres libre de las consecuencias fatales y merecidas por el pecado. Así que puedes confiar en que Jesús puede librarte de la cautividad que estás teniendo en este momento. Mira el versículo 16 lo que dice. Porque ciertamente no ayuda a ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Él vino en nuestra ayuda. La palabra ayuda se puede entender como aquel que asume tu mismo lugar y te libra de eso.
Él le ayuda a su pueblo, a los hijos de Abraham. El foco de su salvación fueron los suyos, no fueron los ángeles, fueron los suyos, fueron los seres humanos, seres creados menores que los ángeles. O sea, imagínate la grandeza de esta libertad y la grandeza de este amor que viene es por seres completamente imperfectos, caídos, llenos de maldad. ¿No te parecen eso buenas noticias? Son buenas noticias. En medio de tu lucha actual, tú ya fuiste librado del peor de los enemigos. En segundo lugar, Jesús fue encarnado, Jesús se encarnó para librarnos del pecado. Mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Nuevamente, la importancia de la encarnación, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ok, Jesús al encarnarse llega a ser alguien que nos representa ante Dios. Eso es un sacerdote, alguien que media entre un Dios, una divinidad o Dios mismo en favor de otros. Y vimos que anteriormente la humanidad tiene un problema: la muerte. Y el problema que está detrás de la muerte es el pecado mismo, que nos ha enemistado con Dios, nos ha alienado con Dios. De hecho, la palabra religión significa volver a unir. La religión son los actos mediante los cuales creemos que nosotros nos podemos acercar a la divinidad. Y seguimos siendo una cultura religiosa. De hecho, ahora hablaré un poquito más acerca de eso en las disciplinas espirituales. Pero solemos pensar que para obtener el agrado de Dios entonces tenemos que hacer A, B, C, D, llenar una lista de chequeo y así mirar que nuestras vidas funcionen. Pero bíblicamente eso no es posible. No es posible estar a paz con Dios a partir de nuestros propios actos religiosos. Para acercarse a Dios, ¿sabes qué es lo que hay que tener? Dice el Salmo: hay que estar limpio de manos, puro de corazón y sin engaño en su boca, y sin inclinar nuestros pensamientos y deseos al mal. Entonces es imposible. Es imposible. Necesitamos ayuda, alguien que medie. Y para que alguien pueda mediar, tiene que ser completamente humano, tiene que ser uno de nosotros. Esto es lo que hace la venida de Jesús realmente hermosa. Dios no solucionó su problema desde su trono emitiendo una orden, mandando un ángel, brindándonos una lista de chequeo, que hiciéramos esto, tal cosa. No, Él solucionó nuestro problema bajándose de su trono. Él mismo solucionó nuestro propio problema bajándose, haciéndose él mismo el problema. Su muerte cubrió completamente el pecado. Por eso dice, para hacer propiciación. Propiciación, algunos dicen que es sinónimo de la palabra expiar, que es cubrir el pecado. Otros piensan, yo me inclino por esta, que es sí, el cubrimiento del pecado, pero el sacrificio que se necesita para satisfacer el castigo que Dios requiere o requería por nuestra maldad. Y sabes, al cubrir ese pecado, al satisfacer ese castigo, nos ha hecho sus hijos, nos trajo a una verdadera amistad con Él. Ahora nos hace hijos de un Padre que es Rey sobre todo. Eso quiere decir, escúchalo bien, eso quiere decir que con lo que sea que estés luchando, Jesús ya lo venció. Con lo que sea que estés luchando en este momento, Jesús ya lo venció. Durante muchos años he sido una persona que ha luchado con la ira, con ataques de ira. Y no saben cuántos consejeros pagué, cuántos psicólogos pagué, cuánta ayuda busqué, cuántas contadas hasta 10 tuve que hacer, cuánto me tuve que controlar, como el personaje de Hulk que tenía calendarios llenos de X contando los días sin el episodio. Pero el episodio, wow, ojalá sea el Señor. Días sin el episodio, pero inexorablemente el episodio iba a llegar y yo iba a estallar en ira. Pasaba días acumulando hasta que algún día tenía que estallar.
Lo mismo pasa con personas que están luchando con las diferentes esclavitudes, sobre todo con la pornografía. Aguantan, 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 pero hay un momento cíclico en el cual en algún momento tienen que caer. Yo me sentía frustrado. Estuve a punto de abandonar mi fe porque mis actos de violencia le estaban haciendo mucho daño a mi familia. Y yo ya había tomado la decisión de irme de mi casa. Yo no le proporciono ningún bien a mi familia. Ojalá esto quede entre nos y entre los miles que lo están viendo en YouTube. Esto va a quedar entre nos, hermanos. Amén. Yo había tomado la decisión de salir de mi casa porque ningún bien le estaba haciendo a mi familia. Mi familia podía vivir mejor sin mí. Pero una vez estuve en una conferencia como esta y fui invitado a levantar mi mano, pues el conferencista quería orar por aquellas personas que sufríamos de ese problemita. Y yo me levanté muerto de miedo, con mis ojos cerrados, pensando como un niño, si nadie me veía, si cerraba mis ojos, nadie me iba a ver de pie, ¿cierto? Y él oró por nosotros y dijo: quiero que escuchen esto de parte de Dios para ustedes, primera de Pedro. Porque ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Y esto no se logró ni con oro ni con plata, sino con la preciosa gran sangre de un cordero. Cuando escuché esa noticia, yo no sé cómo no me contuve para no gritar y salir corriendo de la alegría y de las lágrimas que ahora brotaban, no de condenación, sino de la alegría. Escuché las buenas noticias del Evangelio. Escuché: Él ya pagó por mi pecado. ¿Cómo así? Ya pagó, lo pagó. Pensé en todo lo que me había derrochado, en consejeros y todo, pensando que era yo el que tenía que salir de ello. Jesús ya había salido de ese problemita hace mucho rato. Mi vida se llenó de una alegría tal que sí, sigo teniendo problemas con la ira, pero cada día la veo más de lejos. Ahora tengo un poderoso Salvador. Ahora tengo a mi ayudador al lado mío. Y prefiero luchar con la ira y tener a mi Salvador que estar libre de ella y estar lejos de Él. En tercer lugar, Jesús se encarnó para librarnos continuamente. Miremos juntos el versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, aquí exactamente estamos viendo lo mismo que vimos en la hoja del pecado sexual. La ecuación, esa ecuación estuvo muy buena. La voy a usar mucho aquí. ¿Cuál es la ecuación? Deseos más situación igual a tentación. Jesús vivió esa ecuación todo el tiempo. Para los que leyeron la carta de los Hebreos, o para los que escucharon la carta de los Hebreos por primera vez, estaban entendiendo que Jesús también fue tentado por el miedo a morir. Claro. O si no, mira el huerto de Getsemaní. Pero años antes del huerto de Getsemaní, el diablo ya lo había llevado a 3 tentaciones donde podía coger un atajo diferente a la cruz para llegar a la gloria que se le había prometido. Pero para nosotros, la carta más adelante, ahí en el capítulo 3 dice que fue tentado en todo. Jesús fue tentado a todo, ¿a fin de qué? De socorrer, de ayudar, de salvar, de rescatar, de liberar, de redimir. Toda tentación hace parte del género humano. Primera de Corintios. Nosotros no estamos sufriendo ninguna tentación que no sea inherente a nosotros. Todo ser humano inherentemente está ligado a la tentación. Pero Jesús se hizo hombre, fue tentado también en todo como nosotros. Y por haber vencido la tentación, eso lo habilita para librarte hoy, mañana y cada vez que lo necesites. Eso es una gran noticia. Es una gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar no estás solo. No estás solo.
La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con un chico a quien estoy discipulando y acompañando. Él es nuevo en la fe, es un recién nacido, está enamorado del Señor y, y me contaba algo de sus luchas con los clics que puede hacer en su computador, las pantallas que no debería abrir. Y quería contarme su lucha porque quería que estuviera orando por él. Afortunadamente no estaba cayendo. Me dijo: ¿sabes cuál es el aliciente que tengo para no caer? Que desde que comenzamos nuestro discipulado se quedó en mi cabeza que yo ya no estoy solo, que hay 3 siendo testigos de mi vida. Y si hay 3 siendo testigos de mi vida, yo no me voy a exponer a ellos. También aguanté mis lágrimas en ese momento, pero me fui en la moto llorando todo el tiempo en alegría, deseando: Jesús, yo quisiera también ser consciente, yo quisiera ser consciente de la realidad que mi hermano ve. Yo quisiera que otros hermanos pudieran ser conscientes que hay 3 testigos delante de ellos. Wow, qué poder, no estás solo, hay 3 junto a ti todo el tiempo. Y el Hijo especialmente es aquel que por su Espíritu Santo tú puedes acudir por la fuerza y el poder que necesitas. Hablando del tema de la ira, pero esto también aplica para todo. Hablando del tema de la ira, alguna vez le conté a un grupo de curso de membresía cómo yo luchaba con la ira, cómo habiendo entendido que tenía un rescatador conmigo, yo entonces corría a ese Salvador. Entonces en los momentos en que me suelo sofocar, lo que suelo hacer es, si tengo a la mano un baño, me voy para un baño a orar. Eso es lo que hago, buscar un sitio privado y me voy a orar. Allá lloro, peleo, me quejo, madreo, todo lo que sea necesario, pero voy a donde Él. Su palabra ha dicho que cuando yo voy a Él con toda súplica y ruego y acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a confortar mi corazón. Y así sucede. A veces la ira no se va, a veces el problema persiste, pero tengo paz. Yo pensé que el asunto había quedado ahí, y luego en la entrevista que le hice a una de las chicas para el curso de membresía, ella me decía: Fede, ¿sabes qué? Estoy feliz. Estoy feliz porque estoy haciendo la táctica del baño y no sabes cuánto me ha librado de las peleas con mi mamá. Alegría. Estoy yendo a Jesús. Funciona. Sí, funciona porque lo prometió. Lo prometió. Y el día de hoy yo también quiero recordarte, hermano, porque probablemente estés pensando: Federico me predicó el evangelio otra vez. ¿Cuántas veces por qué se nos predica repetidamente el evangelio una y otra vez? Hermano, es que no hay otra cosa, no hay otra persona. Porque en la medida en que tú recuerdes más continuamente lo que Jesús hizo por ti, hasta que lo creas verdaderamente, no podrás vivir en la libertad que Él ya te dio. Hasta que no te lo recuerdes a la saciedad, no la vas a poder vivir y disfrutar. Hay que recordarse el evangelio. Y yo tengo 4 maneras para invitarte hoy a que nos recordemos el evangelio. La primera de ellas es una oración de verdadero arrepentimiento. Normalmente cuando estamos en estos ciclos de esclavitud, también la oración de remordimiento se convierte en una esclavitud más. Piense en un domingo en la mañana. En un domingo en la mañana vienes luchando, vienes pensando en que no eres merecedor de estar ese domingo con los hermanos, en que no eres merecedor de cantar ni siquiera una sola canción, vienes súper, hiper, ultra condenado, te vienes a conectar con el Señor quizá por ahí en la 3ª o 4ª canción, ya cuando la alabanza se termina. Escuchas una oración poderosísima, escuchas una predicación, poderosísima, y sales lleno de ánimo y haces autorresoluciones inmediatamente. Salgo lleno del poder y ahora sí voy a cambiar y ahora sí estamos firmes. Lunes, martes, media tarde del martes y ya has tenido tu primera caída. Algunos nos dura el mismo domingo, 2 horitas después de salir con nuestras esposas. Óigame si no.
Y entonces volvemos a caer y volvemos a hacer autorresoluciones. No, pero es que Jesús me empoderó, y vuelves a caminar autoesforzándote por ti mismo, y al miércoles ya tienes 2 más, 3, el jueves ya has renunciado a todo, el viernes estás vuelto nada, y de sábado a domingo la indiferencia total. ¿Y cómo me levanto para ir a una celebración nuevamente? Y así empieza el ciclo. Parece adictivo, ¿verdad? Parece el mismo ciclo del que nos hablaba Andrés. Pero la oración de verdadero arrepentimiento, si estuvimos escuchando bien, es que yo no debo estarle pidiendo perdón a Dios por las cosas en las cuales caí, sino por los ídolos por los cuales yo me he estado postrando. Mi oración no debería ser: Señor, perdóname porque caí en pornografía esta vez. Señor, perdóname porque volví a fumar un cigarrillo de Jamaica otra vez. Señor, perdóname porque descuidé mi familia nuevamente. No. Hay un pecado debajo del pecado que lo mueve todo. Señor, perdóname porque yo realmente no he confiado en ti. Yo me he puesto en tu trono. Yo no he confiado en tu bondad. Yo he adorado otros dioses. Yo he pensado que en ese par de piernas yo voy a encontrar la satisfacción, y no ha sido así. Yo he creído que ahí he encontrado fuentes de agua viva, y mentira, que esa fuente parece ser un costal roto que no retiene nada. Perdóname. Ahí comienza el ciclo de renovación, cuando puedes arrepentirte del pecado que hay detrás del pecado. Entonces allí puedes recordarte nuevamente el evangelio y recordar que tienes un abogado para con Dios que es suficientemente poderoso para perdonarte, y también puedes pedir la ayuda de su Espíritu Santo para empoderarte nuevamente. Aún más, puedes empezar a recurrir a la Escritura para ver todo el poder que necesitas de sus magníficas promesas, que, como segunda de Pedro capítulo 1 dice, son poderosas para tenerte firme. Dios te ha dado todos los recursos para vivir la vida que Él quiere de ti, dice segunda de Pedro, a partir de magníficas y preciosas promesas. Eso es arrepentirse verdaderamente. Pero en el acto significa que el camino que yo he estado recorriendo en una dirección, al conocer a Cristo, voy a cambiar esa dirección en rumbo a donde Cristo va, no importando las consecuencias que ello implique. Eso es arrepentimiento. En segundo lugar, cultivando el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, Pablo expone que nosotros los cristianos debemos vivir en el Espíritu, y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque dentro de nuestro ser hay una pelea. Hay la pelea de nuestro ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, y la vida nueva que se nos ha dado, la vida del Espíritu. Esta idea Pablo también la retoma en Romanos capítulo 8, cuando dice que nosotros mediante el Espíritu debemos hacer morir los deseos de la carne. Esa palabra hacer morir se puede traducir mejor como mortificar, torturar. A mí me encanta la imagen. Imagínese que usted pueda coger el pecado, lo pueda cascar, lo pueda sentar en una silla, lo pueda amarrar con un alambre de púas, lo pueda torturar hasta la saciedad. Me encanta. Me encanta que Jesús me dé permiso de poder darle de golpes a algo. Y gracias a Dios es el pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que significa eso? Pablo sigue manteniendo, esto es una tarea para ustedes, buscar en Gálatas el fruto del Espíritu y leer Romanos capítulo 8. Es en serio. Pablo está diciendo que en la medida en que vivamos en la carne, esto va a producir en nosotros un montón de obras, las llama así. Y esas obras son bien vistas, son obras de carácter inmoral, como toda inmoralidad sexual, impurezas, orgías, todo tipo de inmoralidad sexual, póngale el nombre que usted quiera. También va a producir obras de carácter religioso en nosotros, peligroso, como son las hechicerías y las idolatrías. ¿Qué es la hechicería y la idolatría si no es tratar de manipular a una deidad para que me dé lo que yo quiero? También Pablo habla
de otra obra de la carne que tiene que ver con nuestro, bueno, todas tienen que ver con el trato al prójimo, que tienen que ver con nuestro carácter. Y ahí sí se despliega Pablo. Ataques de ira, envidias, pleitos, rencillas, sectarismos. Y Pablo dice cosas de las cuales ya les he dicho antes, que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Pablo no está diciendo que si las estamos cometiendo no vamos a heredar el reino de Dios como creyentes. Estamos diciendo, eso era lo que ustedes eran antes, eso es lo que hace la gente no creyente. Los creyentes no hacen eso. Pero luego lo contrasta con el fruto del Espíritu. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos pecaminosos. Entonces, ¿qué significa el fruto del Espíritu mismo? Es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y la manera en que Pablo nos anima a cultivar, un fruto nosotros no lo podemos hacer nacer, es un fruto del Espíritu, pero se puede cultivar, es viviendo con el Espíritu. Es decir, ¿cómo es que es vivir bajo el Espíritu? Vivir bajo el Espíritu es vivir bajo su voluntad, sometido a su voluntad, buscando ser alimentados por su verdad día a día. El ejemplo de la granja del hombre que tiene 2 perros me encanta. Un hombre en una granja tiene 2 perros y un visitante alguna vez le pregunta por los 2 perros y él le dice, me tienen cansadísimo este par de perros, se pelean todo el día hasta la muerte. Entonces el hombre visitante le pregunta, bueno, ¿y quién generalmente gana? ¿Cuál de los 2 perros gana? Él dice, pues el que se alimentó mejor. Como tú alimentes tu corazón, así se verá, espiritual o carnalmente. Vivir bajo el Espíritu. Jesús también habló de vivir bajo el Espíritu en Juan capítulo 15. Léanlo también, se los dejo de tarea. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Una vida que vive en Jesús es una vida que produce fruto, pero no puede producir fruto si no permanece unido a Él. ¿Cómo permanece unido a Él? En Él todo el tiempo. Asombrándose por la verdad del Evangelio, recordándose esto que te acabé de leer y otros textos más. Por eso este libro es bueno, porque te recuerda con Biblia en mano lo maravilloso que es el Evangelio. Pero no es que este libro te va a cambiar per se, no, es que ayuda, son simplemente ayudas. Necesitas ser asombrado por la belleza de Jesús, mirarla, contemplar que Él sí es hermoso y poderoso. Necesitas asombrarte por lo que el Evangelio logró diariamente en tu vida. Si yo no me recuerdo estas verdades diario al levantarme, hermano, el día me vuelve nada. Te lo digo así con toda sinceridad aquí entre nos y entre los que nos están viendo en YouTube. De ahí es que surgen las llamadas, en tercer lugar, las disciplinas espirituales. Quizá nosotros como pastores hoy, los 3 hemos hablado de disciplinas espirituales sin ponernos de acuerdo, créanme. Pero quizá hemos cometido la sutileza, el error sutil de hacerte ver las disciplinas espirituales como aquello que tú tienes que hacer para estar bien con Dios. No es así, eso es religión. Las disciplinas espirituales, te voy a decir una manera de entenderlo, son medios o regalos de la gracia de Dios, son regalos de Dios mismo para que tú estés con Él. Cuando tú abres una Biblia, en el momento en que estás solo, vas a estudiar la palabra de Dios y oras, tú tienes que creer, porque así lo dice la misma Biblia, que en ese momento tú estás teniendo un encuentro con Dios. Jesús dijo, tú cuando ores entra en lo secreto porque tu Padre que está en lo secreto, es decir, yo tengo que asumir que ya mi Padre está allí. Cuando llego yo a las 4 o 5 de la mañana que me empiezo a orar, lo primero que le doy gracias al Señor es, estás aquí, gracias. Estás aquí conmigo, no estoy haciendo un ejercicio religioso tratando de que Dios descienda, no, Él ya descendió y está aquí y está conmigo y quiere hablarme. Cuando abres la escritura tú no la estás abriendo, Él la está abriendo a ti, Él está abriendo su boca. Así hay que entender las disciplinas espirituales, la oración, la palabra, la adoración, escribir un diario. Hay muchas disciplinas y libros fantásticos que se pueden trabajar en grupos pequeños para las disciplinas. La congregación dominical, que también incluye los grupos pequeños. Estar reunido con hermanos. ¿Con cuántos hermanos y amigos cristianos pasas realmente en la semana?
¿Con cuántos pasas? Y si pasas con ellos, ¿es para qué? ¿Para jugar fútbol? ¿Para chacotear? ¿Para jugar PlayStation? ¿O para tener un momento de entretenimiento? Lo cual no es malo, pero siempre lo haces para eso. Pasa con ellos, estimúlate para las buenas obras con ellos, coge una Biblia, háblense versículos. ¿Cómo te habló el Señor esta semana? Uy, brutal, hermoso. Eso suena muy piadoso, eso suena muy religioso, pero es muy placentero cuando otros te animan a ti al amor y a las buenas obras. Y te tengo un bonus track de las disciplinas espirituales. Yo lo denomino disciplina espiritual. Cantar con otros hermanos. Cuando estés en la congregación, abre tus ojos, mira al hermano que tú conoces, recuerda la lucha que está viviendo y mira cómo sus labios entonan las palabras del evangelio que cantamos constantemente, porque serán también tus palabras. Mira las canciones que cantas en la comunidad, empieza a relacionarlas con la escritura. Las predicaciones probablemente se te olviden, los cantos no. Canta con otros, escucha a otros cantar, porque ellos en medio de su miseria están recordando lo maravilloso que es nuestro Salvador. Esa es una que les regalo aquí entre nos, no me la vayan a perratear por ahí. La cuarta y última, y vamos a cantar. La gracia del perdón continuo. En Cristo ya tenemos perdón y redención de nuestros pecados. Tienes el perdón continuo, el abogado constante allí, tu intercesor, que te va a perdonar N cantidad de veces porque ya pagó para eso. Tienes gracia en tu Salvador. Recuerda el versículo de Mateo 11 que recordábamos ahorita. Su presencia es accesible para el cansado, para el fatigado, para el quebrado, para el frágil, para el débil, para el que está en un déficit que no puede saldar por sí mismo. No dejes de ir a Jesús por perdón. No dejes de ir por Él, porque Él te sostendrá. Si fue poderoso para librarte del diablo y de la muerte, si fue poderoso para librarte del poder del pecado, es poderoso para caminar contigo ya.